La cartera de cuero estaba agrietada como cristal roto, enterrada a unos 45 centímetros de profundidad en arena que no había sido removida en años. La doctora Elena Vázquez la sacó de la tierra, cerca de la madriguera de un zorro. Del desierto en el desierto de Sonora, sus guantes de látex raspando contra un metal que una vez fue plata pero que ahora parecía hueso oxidado. Dentro de la cartera, apretada entre capas de cuero podrido, había una licencia de conducir a nombre de Marcus Kellerman, de 34 años, vencida 8 años atrás. Debajo de ella, un recibo de restaurante del Cactus Café en Tucson, fechado el 15 de marzo de 2015, el día exacto en que Marcus Kellerman se adentró en el desierto de Arizona y nunca regresó. Marcus Kellerman era el tipo de excursionista que memorizaba mapas topográficos como otras personas memorizaban números de teléfono. Había pasado 12 años explorando cada cañón, cresta y manantial oculto a lo largo de 4 estados del suroeste. Su unidad GPS contenía puntos de referencia para más de 2000 ubicaciones, cada una marcada con coordenadas precisas y notas detalladas sobre fuentes de agua, refugio y rutas de emergencia. Pero el 15 de marzo de 2015, este hombre que podía navegar el desierto con los ojos vendados, tomó una decisión que lo convertiría en uno de los misterios sin resolver más inquietantes de Arizona. La pregunta que atormentaba a los equipos de búsqueda, a su familia, y finalmente, a los medios de comunicación, no era si Marcus se había perdido. Excursionistas experimentados como él no desaparecían sin más. La pregunta era, ¿qué sucedió durante esas últimas horas que hizo que un hombre que llevaba 3 dispositivos de comunicación de respaldo se desvaneciera tan completamente que 8 años de búsqueda no arrojaron nada más que una cartera enterrada, como una lápida en la arena? Marcus salió de su apartamento en Phoenix a las 4:30 de la mañana del 15 de marzo. Conduciendo su Toyota Tacoma azul hacia el Monumento Nacional Ironwood Forest. Las cámaras de seguridad de una gasolinera a unos 32 kilómetros del inicio del sendero lo captaron llenando el tanque de su camioneta a las 6:15 de la mañana, comprando 2 botellas de agua y un paquete de carne seca. La cajera, María Santos. Lo recordaba porque hizo preguntas específicas sobre los patrones climáticos recientes y si había escuchado informes de alguna actividad animal inusual en la zona. Él le dijo que planeaba recorrer el sendero Ragged Top, un circuito moderado de 24 kilómetros que normalmente les tomaba a los excursionistas experimentados unas 8 horas completar. Pero Marcus Kellerman nunca tuvo la intención de recorrer el sendero Ragged Top. Los registros telefónicos revelaron que 3 días antes de su desaparición había recibido una llamada del Dr. Raymond Hawthorne, un profesor de geología de Minneapolis, la Universidad Estatal de Arizona que había estado rastreando actividad sísmica inusual en la región. La llamada duró 47 minutos. El Dr. Hawthorne, más tarde, dijo a los investigadores que Marcus lo había contactado semanas antes preguntando sobre lecturas anómalas cerca de un área llamada Devil's Backbone Ridge, una sección remota del desierto a la que no se podía acceder por ningún sendero marcado. Devil's Backbone Ridge obtuvo su nombre de los exploradores españoles en la década de 1750, quienes informaron de fenómenos extraños en la zona. Brújulas girando descontroladamente, temperaturas que caían 20 grados sin explicación y formaciones rocosas que parecían cambiar de posición de la noche a la mañana. Los científicos modernos descartaron estos informes como alucinaciones del desierto e interferencias magnéticas de depósitos de mineral de hierro. Pero Marcus había pasado meses investigando la zona, recopilando testimonios de otros excursionistas que habían experimentado anomalías similares. Su cuaderno, encontrado más tarde en su apartamento, contenía bocetos detallados de formaciones rocosas y lecturas de brújulas que no tenían sentido científico. La mañana en que Marcus desapareció, las temperaturas en el desierto de Sonora alcanzaron los 32 grados Celsius a las 9 de la mañana, inusualmente altas para marzo. Su teléfono satelital emitió su última señal a una torre celular a las 10:23 de la mañana, ubicándolo aproximadamente a unos 6,5 kilómetros al noreste del inicio oficial del sendero, exactamente en dirección a Devil's Backbone Ridge. Las coordenadas GPS de esa última señal mostraron que ya había recorrido casi 10 kilómetros a través de terreno sin marcar, moviéndose a un ritmo constante de 4,5 kilómetros por hora. Luego, la señal desapareció por completo. Los equipos de búsqueda y rescate lanzaron su operación 18 horas después, cuando Marcus no regresó a casa. Su camioneta fue encontrada cerrada y vacía en el inicio del sendero, su llave de repuesto escondida debajo del parachoques trasero, exactamente donde siempre la dejaba. Dentro del vehículo, los investigadores descubrieron su unidad GPS de respaldo, baterías adicionales para su teléfono satelital y una nota escrita a mano dirigida a su hermano.
Si algo me pasa, busca las 3 piedras rojas dispuestas en un triángulo. Ahí están las respuestas. El esfuerzo de búsqueda involucró a 12 equipos, 2 helicópteros y 43 voluntarios que rastrearon 518 kilómetros cuadrados de desierto durante 6 días. No encontraron huellas, ni prendas de vestir, ni rastro de paso humano. El terreno alrededor de Devil's Backbone Ridge era particularmente desafiante. Rocas sueltas, grietas ocultas y temperaturas que alcanzaban los 41 grados Celsius durante el día. Pero los rastreadores experimentados notaron algo inusual: la ausencia completa de cualquier señal de que un humano hubiera pasado por la zona recientemente. En la arena del desierto, las huellas pueden permanecer visibles durante semanas. Marcus Kellerman, de alguna manera, se había adentrado en la naturaleza y no había dejado rastro. 3 meses después de que terminara la búsqueda, el hermano de Marcus, David, recibió un paquete sin remitente. Dentro estaba el reloj de Marcus, un sunto de grado militar que nunca se quitaba, ni siquiera para ducharse. La esfera del reloj estaba agrietada, la correa corroída por lo que parecía ser ácido, y el mecanismo interno se había detenido a las 2:47 de la tarde del 15 de marzo. El análisis forense reveló rastros de azufre y un compuesto orgánico desconocido que no coincidía con nada en las bases de datos del FBI. El paquete estaba sellado en Tucson, pero las grabaciones de seguridad de la oficina de correos solo mostraban a una mujer mayor enviando varios paquetes, ninguna de las cuales pudo ser identificada. La doctora Elena Vázquez no buscaba restos humanos cuando descubrió la cartera de Marcus en octubre de 2023. Estaba estudiando los patrones de comportamiento de los zorros del desierto, pequeños animales que habían estado actuando de forma extraña en la zona de Devil's Backbone Ridge. Los ganaderos locales informaron haber visto zorros activos durante las horas del día, cavando frenéticamente en lugares específicos y luego abandonando sus madrigueras durante la noche. Su equipo de investigación había estado monitoreando 17 sitios de madrigueras, cuando notaron que todas las madrigueras abandonadas formaban un círculo aproximado alrededor de un punto central. La ubicación exacta, donde el teléfono satelital de Marcus había transmitido por última vez. La cartera estaba enterrada fuera de la madriguera más grande, envuelta en lo que parecía ser un trozo de la camisa de senderismo de Marcus. La tela había sido masticada y deshilachada, pero el análisis de ADN confirmó que le pertenecía. Más inquietante era el estado de la cartera misma. Si bien el cuero estaba degradado por 8 años de entierro, el contenido se conservaba de una manera que desafiaba toda explicación. La licencia de conducir no mostraba signos de daños por agua a pesar de haber estado enterrada durante múltiples temporadas de monzones. El recibo del restaurante era legible, la tinta intacta, como si hubiera sido colocado en la tierra hacía solo unos días. Pero el descubrimiento más inquietante se produjo cuando el equipo de la doctora Vázquez utilizó un radar de penetración terrestre para mapear el área alrededor de la madriguera. 45 centímetros por debajo de la cartera, detectaron una gran cavidad, aproximadamente del tamaño y la forma de un cuerpo humano. Cuando excavaron el sitio, no encontraron nada más que arena intacta y una única piedra roja, perfectamente esférica, a diferencia de cualquier cosa que se encuentre naturalmente en la región. La piedra estaba cálida al tacto a pesar de estar enterrada en arena fría, y registraba lecturas electromagnéticas que su equipo no podía explicar. Las pruebas de ADN en la piedra roja revelaron rastros de la sangre de Marcus, pero también algo más: material genético que no coincidía con ninguna especie humana, animal o vegetal conocida. Los resultados del laboratorio fueron clasificados por las autoridades federales y se le ordenó a la doctora Vázquez que cesara su investigación en la zona. Cuando regresó al sitio 2 semanas después, la madriguera había sido rellenada con concreto y señales de advertencia declaraban la zona restringida debido a inestabilidad geológica. El expediente de la desaparición de Marcus Kellerman permanece oficialmente abierto, pero la participación federal terminó abruptamente después del descubrimiento de la cartera. Su familia recibió un acuerdo de una agencia gubernamental no revelada, supeditado a la firma de acuerdos que les impedían discutir el caso públicamente. El recibo del Cactus Café encontrado en su cartera llevó a los investigadores a revisar las grabaciones de seguridad de esa mañana, pero las cintas se habían corrompido misteriosamente. Cada fotograma que mostraba a Marcus dentro del restaurante estaba en blanco, aunque las grabaciones de antes y después de su visita eran perfectamente claras. Los excursionistas locales continúan informando experiencias anómalas en la zona de Devil's Backbone Ridge: fallos de brújula, caídas repentinas de temperatura y el sonido de alguien pidiendo ayuda a lo lejos. Los guardaparques ahora desaconsejan oficialmente el senderismo en la región,
citando formaciones rocosas inestables y fauna peligrosa, pero las imágenes satelitales no muestran cambios geológicos en la zona desde la desaparición de Marcus. Las 3 piedras rojas que mencionó en su nota a su hermano nunca han sido encontradas, aunque varios excursionistas afirman haberlas visto dispuestas en un triángulo perfecto, solo para descubrir que habían desaparecido al acercarse. Los zorros del desierto que la Dutra Vázquez estaba estudiando han abandonado la región. Las cámaras de vida silvestre colocadas en toda la zona no captan actividad animal después del anochecer, algo inusual para un ecosistema desértico. El silencio es tan completo que el equipo acústico no registra sonido alguno durante las horas nocturnas, ni insectos, ni viento, nada. Los geólogos que estudian la zona informan que las temperaturas del suelo descienden a 7 grados Celsius después del anochecer, a pesar de que las temperaturas ambientales se mantienen en los 21 grados. Marcus Kellerman se adentró en el desierto de Arizona el 15 de marzo de 2015, llevando suficientes suministros para una caminata de 2 días. 8 años después, la única prueba de que alguna vez estuvo allí fue una cartera enterrada como evidencia de un crimen que nadie debía resolver. Su cuerpo nunca fue encontrado. Sus últimas horas siguen sin explicación, y las piedras rojas, que él creía que contenían respuestas, continúan eludiendo todo esfuerzo de búsqueda. Pero en el desierto de Sonora, 45 centímetros bajo la superficie, algo más podría seguir esperando. Algo que requirió 8 años de paciencia antes de permitir que una sola pieza de evidencia saliera a la luz. La investigación tomó un giro aún más oscuro cuando las autoridades descubrieron el historial de búsqueda en Internet de Marcus. De la semana anterior a su desaparición, entre el 8 y el 14 de marzo, había realizado 347 búsquedas relacionadas con desplazamiento temporal, portales en el desierto y fenómenos de tiempo perdido. Su historial de navegación mostraba que había pasado horas en foros, donde la gente afirmaba haber experimentado pérdida de tiempo en entornos desérticos, excursionistas que habían salido para excursiones de un día y regresaron 3 días después sin recordar dónde habían estado, sus suministros de agua misteriosamente rellenados y su equipo mostrando señales de uso que no podían explicar. La búsqueda más inquietante se realizó a las 3:17 de la madrugada del 14 de marzo, solo horas antes de su partida. ¿Qué pasa cuando encuentras algo que no debería existir? La búsqueda lo llevó a un artículo científico publicado en 1987 por el Dr. Harrison Blackwood, un físico teórico que había estudiado anomalías electromagnéticas en el suroeste de Estados Unidos. El Dr. Blackwood había documentado 17 casos de excursionistas que informaron experiencias de tiempo perdido, todos dentro de un radio de 80 kilómetros de Devil's Backbone Ridge. Su investigación fue desfinanciada después de Minus Senwis, que afirmó haber descubierto evidencia de fracturas temporales en el paisaje desértico. Marcus había impreso todo el artículo de investigación del Dr. Blackwood, 94 páginas de datos que los investigadores encontraron en su apartamento, cubiertas de notas y cálculos manuscritos. En la página 67, junto a una fotografía de 3 piedras rojas dispuestas en un triángulo, Marcus había escrito: Esto es lo que están escondiendo. La fotografía en el artículo del Dr. Blackwood fue tomada en 1986, pero cuando las autoridades intentaron contactar al científico, descubrieron que había muerto en un accidente automovilístico en 1988, exactamente un año después de que su investigación fuera terminada. Pero la muerte del Dr. Blackwood no fue el único detalle sospechoso. Los registros mostraron que entre 1985 y 2015, 11 excursionistas habían desaparecido en la zona de Devil's Backbone Ridge en circunstancias similares. Todos eran experimentados amantes de la naturaleza. Todos habían investigado la zona extensamente antes de sus viajes. Todos habían dejado vehículos con llaves de repuesto escondidas en la misma ubicación. El patrón era tan consistente que sugería una increíble serie de coincidencias o algo mucho más deliberado. La primera desaparición ocurrió en 1985, cuando Thomas Brightwater, un rastreador navajo y guía del desierto, no regresó de una expedición en solitario. Su camioneta fue encontrada en el mismo inicio del sendero donde Marcus se estacionaría 30 años después. Dentro del vehículo, las autoridades descubrieron mapas marcados con tinta roja que mostraban la ruta exacta que Marcus seguiría más tarde. La familia de Brightwater informó que él había estado investigando geometrías sagradas en el desierto, afirmando que ciertas formaciones rocosas creaban puertas a las que sus ancestros habían advertido no acercarse. En 1991,
Janet Morrison, especialista en prospección geológica, desapareció mientras realizaba evaluaciones de minerales en la región. Su equipo fue encontrado abandonado, pero sus muestras de núcleo de ese día mostraban composiciones minerales que no coincidían con nada conocido en Arizona. Las muestras contenían elementos que no estaban en la tabla periódica, dispuestos en estructuras cristalinas que desafiaban la física conocida. Cuando su equipo de investigación intentó recrear su trabajo, su equipo falló de maneras que sugerían una interferencia electromagnética de intensidad extraordinaria. El patrón continuó a lo largo de las décadas. Excursionistas experimentados, atraídos a la zona por informes de anomalías, desapareciendo sin dejar rastro, dejando atrás vehículos y equipos que no contaban una historia coherente. En 2003, Marcus Kellerman de hecho había participado en un esfuerzo de búsqueda de Robert Chen, un fotógrafo del desierto que había desaparecido mientras documentaba formaciones rocosas inusuales en la región. Marcus pasó 3 días buscando en el mismo terreno donde más tarde desaparecería, y su diario de esa época contenía notas detalladas sobre la sensación extraña de la zona. Esas entradas del diario, descubiertas después de la propia desaparición de Marcus, revelaron su creciente obsesión con lo que él llamaba el patrón. Había identificado la conexión entre los 11 excursionistas desaparecidos, señalando que cada uno había informado fallos de brújula, anomalías de temperatura y la sensación de ser observado en los días previos a sus desapariciones. Más significativamente, había documentado que la fauna local evitaba la zona en patrones específicos, creando una zona muerta de unos 5 kilómetros de diámetro centrada en Devil's Backbone Ridge. La investigación de Marcus lo había llevado a contactar a los familiares sobrevivientes de los excursionistas desaparecidos. Patricia Chen, la viuda de Robert, le dijo que su esposo había recibido un paquete 3 días antes de su desaparición, un sobre de Manila que contenía fotografías de piedras rojas dispuestas en patrones geométricos. Las fotografías no tenían remitente, pero el sello postal era de Tucson. Cuando Marcus pidió ver las fotografías, Patricia descubrió que habían desaparecido de la caja fuerte de su casa, a pesar de que la cerradura no mostraba signos de haber sido forzada. Historias similares surgieron de otras familias. El nieto de Thomas Brightwater informó que los ancianos de la tribu se habían acercado a su familia después de la desaparición, advirtiéndoles que dejaran de hacer preguntas sobre las piedras. El compañero de investigación de Janet Morrison, el Dr. Kevin Walsh, le dijo a Marcus que agentes del gobierno habían confiscado todo el trabajo de Janet a las pocas horas de ser reportada como desaparecida, alegando preocupaciones de seguridad nacional. Los agentes proporcionaron documentación que más tarde se descubrió que era fraudulenta, pero para entonces la evidencia había desaparecido. La revelación más escalofriante provino de la última llamada telefónica de Marcus con el Dr. Hawthorne. El profesor de geología se había mostrado inicialmente reacio a discutir su conversación con los investigadores, pero finalmente reveló que Marcus había afirmado haber encontrado las 3 piedras rojas dispuestas en un triángulo. Según el Dr. Hawthorne, Marcus describió las piedras como esferas imposiblemente perfectas, que generaban calor y hacían que su equipo GPS mostrara coordenadas que lo situaban fuera de la realidad cartografiada. Durante esa última conversación, Marcus había puesto su teléfono en altavoz para que el Dr. Hawthorne pudiera escuchar el sonido ambiental alrededor de la formación de piedras. El profesor describió lo que escuchó como el silencio más inquietante que he experimentado. No tranquilo, sino vacío, como si el sonido hubiera sido extraído quirúrgicamente del aire. De fondo, podía escuchar la respiración de Marcus, volviéndose rápida y superficial, como si estuviera experimentando mal de altura a nivel del mar. La llamada terminó abruptamente cuando Marcus dijo: «No son piedras, son huevos, y algo está eclosionando». La línea se cortó a las 2:47 de la tarde, la hora exacta registrada en el reloj de Marcus, cuando más tarde fue enviado a su hermano. La investigación sobre los misteriosos paquetes enviados a las familias de las víctimas reveló un patrón inquietante. Cada paquete fue enviado desde la misma oficina de correos de Tucson, siempre por la misma mujer mayor que pagaba en efectivo y proporcionaba una identificación falsa. El análisis de las grabaciones de seguridad mostró que la mujer parecía ser la misma persona a lo largo de varias décadas, a pesar de que el lapso de tiempo lo hacía biológicamente imposible. Las grabaciones de 1988, que la mostraban enviando los efectos personales de Thomas Brightwater, eran idénticas a las grabaciones de 2015, que la mostraban enviando el reloj de Marcus. Los investigadores federales clasificaron a la mujer mayor como una persona de interés, pero su búsqueda no llegó a ninguna parte.
Las identificaciones falsas que proporcionó se rastrearon a números de seguridad social, pertenecientes a personas que habían fallecido en los años 50. Las direcciones que enumeró no existían. Aún más inquietante, el software de reconocimiento facial no pudo establecer una coincidencia para ella en ninguna base de datos, no porque la calidad fuera pobre, sino porque el software arrojaba mensajes de error que afirmaban que su estructura facial era geométricamente imposible. Cuando el equipo de la doctora Vázquez analizó las lecturas electromagnéticas de la piedra roja encontrada debajo de la cartera de Marcus, descubrieron que la firma coincidía con las lecturas tomadas de otros sitios de desaparición durante los últimos 30 años, pero la intensidad había aumentado drásticamente. Lo que sea que estuviera generando el campo electromagnético se estaba volviendo más fuerte. Las imágenes térmicas satelitales de la zona de Devil's Backbone Ridge mostraron aumentos de temperatura subterránea de más de 200 grados Celsius desde la desaparición de Marcus, concentrados en un patrón que coincidía con la disposición de las 3 piedras rojas. La orden federal de cesar la investigación llegó después de que el equipo de la doctora Vázquez detectara lo que su equipo registró como distorsión temporal, áreas donde el tiempo se movía a diferentes velocidades. Cuando colocaron relojes atómicos sincronizados en varios puntos alrededor del sitio, los relojes comenzaron a mostrar horas diferentes, a pesar de estar calibrados con precisión de nanosegundos. El reloj colocado más cerca de la piedra roja enterrada ganó 14 minutos en el transcurso de 6 horas, mientras que los relojes colocados fuera del área inmediata mantuvieron una sincronización perfecta. Las tribus nativas americanas, locales, que habían evitado la zona durante generaciones, finalmente rompieron su silencio después de que se descubriera la cartera de Marcus. El anciano tribal Joseph Crow Feather reveló que Devil's Backbone Ridge era considerado el lugar donde el mundo es delgado, una ubicación donde el límite entre dimensiones se volvía permeable. Según la historia tribal, los exploradores españoles habían perturbado algo en la década de 1750 que debería haber permanecido enterrado, creando una herida en la realidad que se había ido ensanchando lentamente desde entonces. Los relatos tribales describían las piedras rojas como semillas de otro lugar, objetos que no pertenecían a este mundo, pero que habían sido plantados aquí por algo que existía entre dimensiones. Según Crow Feather, las piedras estaban diseñadas para cosechar tipos específicos de conciencia humana, personas con la inteligencia y la curiosidad para buscarlas, pero también el aislamiento para desaparecer sin generar gran revuelo. Marcus Kellerman había sido el objetivo perfecto. Su experiencia lo hacía capaz de encontrar las piedras. Su naturaleza solitaria significaba que pocas personas notarían inmediatamente su ausencia, y su obsesión con los misterios aseguraba que ignoraría las señales de advertencia que podrían haberle salvado la vida. Pero según el anciano tribal, Marcus no era solo otra víctima. Fue la 12ª y última cosecha necesaria para activar lo que fuera que estuviera enterrado bajo Devil's Backbone Ridge. El desierto guarda sus secretos, pero a veces esos secretos guardan al desierto. Y a veces, tras décadas de paciente acecho, esos secretos finalmente tienen todo lo que necesitan para dejar de esconderse.